Shabbat Shalom a todos mis hermanos en un nuevo estudio de este Shabbat, nuevo Shabbat. Eh, Vamos a hablar en esta oportunidad, recordando que la vez anterior que me ha tocado presentar un estudio fue se llamaba Conociendo al Todopoderoso Yahweh. Y bueno, esta es la segunda parte, sería de un estudio que está muy relacionado, que se llama Conociendo al Mesías. Esto, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, justamente porque el versículo base de estos dos estudios, que ya lo habíamos mostrado en el anterior estudio, es el siguiente. Son palabras del Mesías Yahoshua. Bueno, para aquellos que no tienen quizás por la duda en cuenta este nombre, este es el nombre al que le llaman en la cristiandad Jesús. Eh, También podría llamarse el nombre arameo Yeshua, pero recordemos, para los que por ahí quizás no tienen ese conocimiento, que Jesús viene del griego Jesús, y este viene de Yahoshua, algunos le pronuncian Yehoshua, o del arameo Yeshua. Simplemente una aclaración por las dudas si alguien se encuentra con en este caso que no conoce este nombre. Entonces, el versículo es de Juan 17:3, que el Mesías Yahoshua dijo, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti. Estaba en una oración al Padre Todopoderoso, que conozcan a ti como el único Elohim, Elohim, recordemos que es el hebreo de lo que después se españolizó como Dios, ¿no? La traducción más literal es el poderoso, el único poderoso verdadero, y a Yahoshua como el Mesías que tú has enviado. Entonces, como base de este versículo, ya hemos presentado lo correspondiente a conocer al único todopoderoso verdadero, y hoy nos vamos a meter en la última parte de este versículo, que es también conocer a Yahoshua el Mesías que tú has enviado. Lo interesante del versículo que dice al comienzo que de esto depende de la vida eterna. Como dijimos, conocer al Padre, en pocas palabras, no es solamente que uno crea en Él, en el Todopoderoso verdadero. El creer, como dice en la carta a Santiago, los demonios también creen y tiemblan, así que eso no es suficiente. El conocer es realmente eh, ser como uno, que es lo que enseña el Mesías también, así como Él fue uno en hacer su voluntad. Tenemos que conocer al Padre y ser uno con Él, haciendo también su voluntad, obedeciendo todos sus mandamientos. Y ahora vamos a ver sobre el Mesías. Lo principal que enseña este versículo es, este versículo enseña que hay no solamente, como ahí dice ahí, un único poderoso verdadero, sino que además es un solo ser. Y está enseñando también el Mesías que aparte, Él ha enviado a otro ser diferente. Él no se ha enviado a sí mismo en una manifestación que se conoce como el Mesías, porque esa es
esa es la postura después de que murieron todos los discípulos, verdaderos discípulos hebreos eh, del Mesías. Apareció gente que no solamente no tenía nada que ver con la sabiduría hebrea, sino que además estaba en contra de la sabiduría hebrea. Por lo tanto, tergiversaron, deformaron todo lo que es el saber hebreo y la verdadera identidad del Mesías. Lo deformaron y crearon otro Mesías que le llamaron Cristo y que era simplemente una manifestación de Dios, como llaman, ¿no? Al Elohim verdadero, ellos le llaman Dios. Entonces, ustedes ya conocen parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no se corrigió con el tiempo, con algunas en la cristiandad protestante, y después aparecieron los creyentes o la restauración hebrea, intentando restaurar la fe de los primeros discípulos nazarenos o israelitas nazarenos, creyentes en el Mesías, pero ya con conocimiento del hebreo también, el lenguaje hebreo, y en los últimos años comenzaron a aparecer también los llamados judíos mesiánicos que a su vez adoptaban todas las tradiciones del judaísmo, como por ejemplo usar kipá, todo esto, el talit, todas esas cosas, o sea, viéndose como un judío, pero a su vez manteniendo la fe en el Mesías, pero no cambiando el gran error que inició esa iglesia católica que cambió todo, deformó todo. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que el Mesías es el Todopoderoso verdadero. Es el mismo ser que realmente ha tomado un cuerpo humano y ha tomado otro nombre, como si fuera otro tipo de manifestación. Tanto la posición de la gran iglesia como esta posición judía mesiánica, y no tiene nada que ver el tema de los judíos, sino que sea con apariencia judía o no, el que cree que el Mesías es Yahweh hecho hombre, rompe uno sí o sí, no hay escapatoria para romper uno de los principales mandamientos, que es el Shema. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh nuestro todopoderoso, Yahweh es uno. Ese es uno, que en hebreo es Echad, tiene la carga de ser único. Uno no es ni dos, no es ni tres, pero no solamente que no se puede dividir, sino también que tiene una identidad única, ya hemos hablado de él, y no tiene una manifestación en otro personaje distinto, como es Yahoshua el Mesías, no, no toma esa personalidad para descender y hacerse hombre. No, Yahweh no se hace hombre, jamás se hace hombre. Cuando ustedes vean en la escritura que aparecen hombres que hablan, por ejemplo, con Abraham, y uno de ellos habla como tomando el nombre de Yahweh, eso no significa que Yahweh está siendo ese hombre, ¿no? Estos son, ustedes si estudian bien, son mensajeros celestiales, que uno de ellos es como un portavoz que está reproduciendo la voz de Yahweh, pero no que se hizo hombre, y nunca se hace hombre. Por eso,
Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el Mesías mismo está diciendo, somos dos seres diferentes. Y a estos seres diferentes son los que hay que conocer y de esto depende la vida eterna. Aquellos que creen que dicen que respetan el Shema, la unicidad, que es solamente uno, pero ese uno, ese todopoderoso uno, es un Padre en el celestial y a su vez se ha encarnado como un Mesías, se rompe entonces esta unicidad, aunque no lo quiera aceptar, se rompe porque ustedes sabrán que uno de los profetas dice que también dice Yahweh que es único y no comparte la gloria con nadie. Igual, ese versículo lo citan los que mantienen la igualdad de, de, de Yahweh y Mesías, porque dicen que, bueno, ahí quiere decir que el Mesías es Yahweh y que no comparte con nadie, es el mismo, no chocan contra lo imposible del entendimiento. Yahoshua es otro personaje distinto, por lo tanto no puede ser el mismo porque no hay unicidad de esa manera. Ahora vamos a meternos ya en el tema del Mesías. En Mateo 16, del 13 al 17, leemos lo siguiente, y está escrito: Cuando llegó ya Josué a las regiones de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se refiere al Hijo del Hombre a él. Ellos dijeron, uno, Yohanan, el inmersor, Yohanan, el hebreo de Juan. Otro, o Elías. Otro, Yirmiyah, o Jeremías, en español. O uno de los otros profetas. Entonces Yahoshua le dijo a ellos, a los discípulos, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y entonces respondió Simón Kefa, o el conocido discípulo de Pedro, y él dijo, tú eres Hamasías, seguramente en hebreo, Hamasías, o sea, el Mesías, que significa el ungido, y aclara también, no solamente el Mesías, sino también el Hijo del Elohim vivo. Entonces ya Josué respondió y le dijo, tú eres feliz, Simón, hijo de de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense que lo que le estaba diciendo, en otras palabras, era que el Espíritu de Santidad intervino en la mente de este Simón que fue para que respondiera esto, que respondió así, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim vivo. Ahora, acá entra una parte importante del conocimiento del Mesías, como el título del Elohim, Hijo del Elohim vivo. Vamos a Mateo 3, 16 al 17, y ahí encontramos el por qué tiene ese título el Mesías. Dice, después de sumergirse, o sea, cuando prácticamente comenzaba el ministerio, este hombre, el Mesías, y a Josué subió enseguida el agua, y entonces el cielo se abrió y vio el Espíritu de Yahweh que bajaba en forma de paloma, como si fuera una paloma, y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, aquí hay que eh, meditar mucho en este título,
en esta posición en la que es, por supuesto, cuando es bautizado, cuando es sumergido, aparece esta voz. Lo que uno tiene que preguntarse a veces si es el hijo a partir de recibir lo que significa esto es recibir todo el poder del Espíritu de Santidad de Yahweh para hacer después todo lo que hizo. Eh, si es hijo, considerado hijo a partir de ese momento o si el hijo de ser hijo de Elohim o de Yahweh es mucho más que simplemente comenzar a desarrollarse ese título a partir de este momento humano de Yahoshua. En Romanos pareciera, o mejor dicho, no parece, en Romanos Pablo hace una introducción al comienzo y él dice que fue proclamado hijo de Elohim y efectivamente lo que se refiere es a lo que está mostrándose a este hombre, a esta persona, a este hombre, a partir de que ha recibido el Espíritu de Santidad. Entonces Pablo dice que fue proclamado hijo de Elohim, en el sentido de que ahí comenzó su tarea, su tarea visible en un ser humano, como el ungido, como el hombre ungido para desarrollar todo lo que tenía planificado Yahweh, ya sabemos, como enseñan también Pablo en otro momento, desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos dicho también en otros estudios, que este plan de redención ya estaba previsto antes incluso de la creación. Entonces, Pablo tiene razón en este sentido de evidenciar que Hijo de Elohim fue proclamado esta persona, este hombre llamado Yahoshua, porque ya estaba llamado Yahoshua, se le pusieron sus padres, por revelación, por supuesto, de, del, de Yahweh. Este Yahoshua es considerado hijo de Elohim vivo. Ahora, lo que dice Pablo no significa que solamente comenzó a ser hijo de Elohim a partir de ese momento que fue proclamado, que fue ungido, porque va más allá ese título. Ahora lo vamos a ver. Entonces, pero lo interesante que dice Pablo, después de decir que fue proclamado y hablar del Mesías, él agrega algo que tiene que ver con, porque el Mesías no es el único hijo de Elohim. Hijo de Elohim son, pueden ser muchas personas. De hecho, los mensajeros celestiales son hijos de Elohim. Y otras personas, además del Mesías, también son hijos de Elohim. Pero hay una condición para ser hijos de Elohim. Es justamente hacer la voluntad de Yahweh. Por eso, el Mesías es hijo de Elohim. ¿En qué se difiere este hijo de Elohim? Es que ese es justamente ungido, Masías, ungido, y a su vez él recibió completamente el poder del Espíritu de Santidad para hacer todas las maravillas que ya están registradas en la buena noticia. Y él trajo también esa buena noticia. Y esa buena noticia es, por supuesto, la promesa de la redención final, de la salvación, de la vida eterna, pero que está unida a lo que dice Pablo allí en Romanos 5. Cuando habla del Mesías, dice, por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados a sus discípulos a proclamar en todas las naciones la obediencia por fe, por amor a su nombre, amor al nombre de Yahweh. Entonces,
ese es el tema de la buena noticia, saber que hay una promesa de salvación, de redención cuando venga el Mesías, pero no es una fe sola, como enseña Santiago, ¿no? O Jacob, Jacob en hebreo. No es una fe sola, es una obediencia por la fe. Tienen que estar unidos. Entonces, fíjense que ahora vamos a ver que él es el hijo de Elohim que se destaca porque ya vimos cuando él fue sumergido, prácticamente dice, aquí está el ungido, aunque ya estaba decretado desde antes, como señala Pablo, que incluso esa inmolación, como habla del cordero, ya estaba hecha, planificada desde antes de la creación, porque ustedes recuerden que la omnisciencia de Yahweh es que sabía todo lo que iba a pasar en la historia. Sabía lo del diluvio, lo del diluvio, la rebelión, como ya mostramos todo en el estudio anterior, el conocimiento de todas las cosas antes que sucedan. Por eso ya estaba planificado este tema de la necesidad de una redención para todos. Y en 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Esto es para revelar quiénes son los hijos de Elohim, del Todopoderoso. Y sigue diciendo, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la ley? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mesías y Belial? Belial era, se podría decir, el maligno, ¿no? El adversario, que también conocido como Satanás. ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo de los vivos, como dijo Yahweh, citando la Torá, en un pasaje de la Torá, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré Elohim y ellos serán mi pueblo, también los profetas. Por eso dice Pablo, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. Salgan de en medio de ellos y apártense, significa, es la orden a todo israelita, a todo. Ustedes saben que el Mesías lo que posibilita a los gentiles es que por medio de la fe en él y seguir el ejemplo que es él, lo, tra lo transforma a un gentil en israelita, que Pablo lo explica metafóricamente como una rama de olivo silvestre injertada en el olivo verdadero o bueno, que es el pueblo de Israel. Entonces, salgan de en medio de ellos y apártense es consagrarse, santificarse a través de la fe del Mesías, pero no solamente quedando en una creencia, sino teniendo obras. ¿Qué obras? Como es ahí, apartarse de idolatría, apartarse de todo lo que sea transgresión de la ley, porque no puede estar junta. Y eso lo explica también en Revelaciones, cuando habla el Mesías con una de las congregaciones y que dice que es tibia, ni frío ni caliente. Entonces, uno tiene que tomar posición y consagrarse, apartarse de todo lo que es impuro, lo que está prohibido, lo que es considerado inmundo, y que lleva a, al apartarse. El que permanece en transgresión se aparta de la presencia del Padre. Y dice, no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré un padre para ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Omnipotente. Aquí estamos viendo cómo el ser hijos, los seres humanos, el ser hijos requiere que también
tengan obediencia, de que se aparten de todo lo que está prohibido en la escritura y sobre todo en la palabra de Yahweh. Esa es la condición para ser hijo, no solamente existir como ser humano. Y acá entonces vemos, pero hay más. Por ejemplo, en Hebreos tenemos el caso cuando habla Pablo de Moisés. Por la fe, Moisés, como todos ya saben que estudian, los que estudian la Torá, cuando llegó a ser grande, rehusó llamarse, o sea, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Y eso es una carga muy importante. No quiso llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, ese rechazar llamarse no es simplemente el acto de decir, no quiero que me consideren tu hijo. No, es un acto, porque ahí dice, lo explican en el versículo, a partir del versículo 25. El rechazar llamarse hijo de la hija del faraón significa que prefirió, como dice Pablo, más bien recibir maltrato junto con el pueblo del Todopoderoso que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. En otra palabra, los que viven en los placeres del pecado, que significa vivir en transgresión de la Torá, de la ley, de los mandamientos, eso lo quita a uno de ser hijo, porque el estar dentro del pueblo todopoderoso significa ser hijo del Todopoderoso. Y uno pasa a ser como un hijo de Egipto, un hijo de Egipto, un egipcio prácticamente, porque ya sabemos que los egipcios rechazaron, como cuenta toda la historia en el libro de Shemot o Éxodo. Y sigue diciendo Pablo, consideró lo propio por el Mesías como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en la recompensa. Esa es una frase muy, muy metafórica, muy pintoresca, porque él compara lo que sufrió Mosé con lo que sufrió el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta la recompensa que, rechazando los tesoros de los egipcios, rechazó el nombre, ser hijo de una egipcia, que significa transformarse en hijo del Todopoderoso Yahweh, porque conoció Moisés a Yahweh, lo conocía y también le obedecía y también tenían en vista la recompensa, el premio, como diría Pablo en otro lugar, la corona de vida. Y por fe, fíjense que está diciendo por fe, una fe no solamente de creer, sino que de obrar, de sufrir como le tocó sufrir a Mesías, y de obedecer, porque al final dice, por fe abandonó Egipto, con todo el simbolismo que significa abandonar Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo, y ahí entra una gran verdad, como quien ve al invisible. Y aquí el Mesías está dando una característica de quién es el Todopoderoso. El Todopoderoso es invisible. El Todopoderoso utiliza dos maneras de hacerse visible. Es a través de lo que se conoce como Sejná, que es una manifestación de su presencia de manera visible, como por ejemplo el fuego o nube, ¿no es cierto? Esos son, o en el arca, pero con con su voz audible para cualquier, mejor dicho, para cierto ser humano como es el considerado Mosé, un amigo, y obviamente con los patriarcas también, pero esas son presencias visibles, pero no significa, atención, no significa
que Yahweh, que es invisible, esté compuesto por fuego o por nube. Eso es una manifestación, no es la composición de Yahweh. Yahweh no es, esto tiene que quedar claro, no es físico, no tiene composición física, es absolutamente espíritu, es una energía invisible, es una mente, una inteligencia que no se puede ver y nadie lo puede ver, como está escrito. Entonces, si aparece fuego, si aparece nube, es una manifestación para decir, bueno, como una señal, aquí está la presencia invisible. Es simplemente una señal, como un cartel que dice, aquí está la presencia, pero no que sea ese material, fuego o nube. ¿Se entiende? Entonces, y mucho menos podemos llegar a decir que es un ser humano, porque en los seres humanos tiene otra forma de manifestarse este ser invisible que es a través del Espíritu de Santidad, inspirando o a través de sus mensajeros celestiales, que cada uno tiene su identidad y personalidad, pero él puede hablar a través del poder del Espíritu de Santidad, puede incluso hablar a través de sus mensajeros, que son como portavoz. Entonces es el invisible. Y es, y es por esto es que también no puede ser una prueba de que Yahoshua simplemente era otro hombre y Yahweh estaba inspirándolo, de hecho, con todo el poder del Espíritu de Santidad. Y también dice Pablo, eh, bendito sea el Elohim Padre de nuestro Maestro Yahoshua, en Efesios 1, quien nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Ahí vean cómo el poder del Padre obra, para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. O sea, en el Mesías, Yahushua, nos escogió para que fuéramos consagrados o santificados o apartados sin mancha delante de la para no tener mancha hay que justamente hacer su voluntad. En amor nos predestinó por medio de Josué Mesías para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Esto es otro pasaje para probar que el, la posición de ser hijos de el Elohim del Todopoderoso Yahweh va de la mano de ser consagrados y estar o buscar siempre estar sin mancha delante de él. Obviamente no se puede llegar a la perfección, sino que es un anhelo constante que hay que tener de purificarse. Y ustedes recuerdan todas las enseñanzas, los que están estudiando la Torá, también los que estudian correctamente al Mesías, que las impurezas espirituales son las que están dentro de uno, y eso es lo que hay que quitar, ¿cierto? La impureza en el hablar, la impureza en el actuar, en el pensar, todas esas cosas son espirituales y es lo que hay que, si uno cree en el Mesías, tiene que purificarse y consagrarse y santificarse, y eso es obedeciendo los mandamientos de Yahweh, que esos son mandamientos de purificación y santificación. Y ahora, fíjense que hay en el libro de la Torá, más precisamente en el libro de Éxodo, cuando se habla de el maná, dice en Éxodo 16:4, Yahweh le dijo a Moisés, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos a ver si seguirán o no mi ley. Literalmente, lo curioso que tiene la Torá es que está dando un mandamiento sencillo, simple. También aquí lo que no está aquí es que cada día, de lunes
de lunes a domingo caía una porción, pero el día viernes, el sexto día de la semana, caía doble porción. Entonces, el día sábado no caía, porque tenían que utilizar la segunda porción de ese sexto día. Pero lo que hay escondido es lo profundo que hay ahí, porque la palabra que se traduce, de la palabra hebrea que se traduce porción, es davar, que justamente, valga la redundancia, davar significa uno de los significados posibles palabra, porque no solamente es palabra, puede ser un hecho o una acción. Este, esta palabra en hebrea, davar. Aquí se traduce como porción, o la parte, o lo que sea, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hay escondido detrás de esta porción la palabra, una palabra que está descendiendo como pan del cielo. Fíjense cómo hay de profético a lo que pasaría después. Pero fíjense que esa porción que tiene que ver con el Mesías, proféticamente, está atado a lo que dice después. Dice, va proféticamente, ese pan del cielo va a descender en el futuro, pero va a descender también como una prueba para ver, porque lo que desciende es también lo que se considera la palabra de Yahweh, para ver si seguirán mi ley o no. No va a descender solamente para que crean en esa porción o en esa dabar, en esa palabra, sino también para ver si obedecen la ley, la Torá. Por eso, cuando en Juan, el Mesías dice en Juan 6, 32 al 33, dice, en verdad les dijo que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, no, mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim, el pan del Todopoderoso, es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Aquí, aquí tenemos que ver, con este concepto de pan del cielo, tenemos que extender lo que hemos dicho del Hijo de Elohim. El Hijo de Elohim también ahora sabemos que es pan del cielo. ¿Pero por qué? Porque este ser considerado hijo de Elohim, considerado ungido y considerado ahora pan del cielo, como, porque también es palabra de Yahweh. Este ser es hijo porque apunta a un ser que ya existía mucho antes de aparecer como ser humano, ¿no? Entonces, esto habla, por supuesto, de la persistencia. Esto habla de que ese hijo de Elohim se refiere al primer ser creado, antes de cualquier otra creación, incluso de los mensajeros celestiales. Eso es lo que también cuenta Pablo, lo menciona. Por eso dice en Juan 1:1, este discípulo, en principio existía la palabra, la dabar, el verbo, y el verbo la dabar estaba con el Todopoderoso, y el verbo o palabra era poderoso. Esta es la correcta traducción que algunos tergiversaron para probar la igualdad de seres. ¿Qué quiere decir? Esta palabra o este verbo existía, que tienen que ver con ese, lo que se considera ese hijo de Elohim, ese pan del cielo, que es la palabra. ¿Por qué? Porque fíjense que para probar que este pan es la palabra, en Isaías tenemos el apoyo de esta cita. Isaías 55:10 y al 11 dice, porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación, y dar semilla para sembrar y pan para comer, repito, cae la lluvia o la nieve al suelo, produce vegetación y da semilla para sembrar y pan para comer, así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra lo que envío a hacer. Este está conectado con esa palabra. Esa palabra. ¿Quién es esta palabra? Es este hijo de Elohim, este ser
que es el primer ser creado que tenía un privilegio, tenía una autoridad eh, puramente espiritual, y que este era lo que sería, representaron la palabra de Yahweh, era el que estaba eh, destinado o tenía la función para poder desarrollar o mostrar la palabra. Nosotros ya vimos que la palabra se entregó a través de Mosés, la voluntad, pero esa fue la entrega de la palabra escrita, y se intentó, se intentó que la palabra se mostrara a través de lo que fue considerado un hijo, que es el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo también dice: Israel es mi primogénito. Y también en los profetas hablan como que hay un paralelismo entre el pueblo de Israel, también considerado como si fuera un Mesías entre las naciones. Y dice un profeta: de Egipto llamé a mi hijo, que el discípulo Mateo lo conecta a esa profecía, porque ustedes recuerdan que el Mesías tuvo que escapar del rey Herodes, porque lo quería matar y tuvo que ir a Egipto. Entonces conecta esa profecía, pero ahí en la profecía está hablando del pueblo. Entonces el pueblo era un hijo, consideraba un hijo que tenía que mostrar la palabra de Yahweh poniéndola en práctica. Los que estudiaron saben que el pueblo tropezó, falló, a pesar de que, de que recibió todo y todas las promesas y todo, falló. Entonces, este hijo, considerado hijo, va a venir a no fallar. Va a venir a mostrar todo lo que significa esta porción para el ser humano, esta palabra y esta Torah. Por eso el Mesías se lo considera la Torah viviente, la ley viviente. ¿Por qué? Porque él vino a mostrar, dejó espiritualmente ese lugar que le correspondía como ese primer ser creado, por medio, como dice Pablo, por medio de quien también se creó todo, también estuvo allí en la creación, junto, como lo muestra ahí en el principio, y se transformó en ese ungido humano para después quedar, pasar por esa prueba, como se relata en Isaías 53, de entregarse para poder favorecer a todos los que quisieran entre los hijos del Todopoderoso, y también seguir el ejemplo creyendo en él. Eso es un poco que ese plan se logró porque este hombre, o primero este ser era considerado hijo, y después el hombre que se reveló, este ser se reveló con todo el poder en ese hombre, y llevó a cabo lo que estaba planificado desde el principio, desde antes de la creación, que es este sacrificio, como se enseñan como un cordero de Pesaj, cordero pascual, y entregarse a la muerte, y que el Padre lo resucite para lograr eso que se requería, que es el pago para la redención final. Pero esto es la promesa. Para aferrarnos a esa promesa, tiene que ir acompañada ese anhelo por tener ese gran premio con lo que dice ser, revalidar el ser hijos de Elohim y hermanos de ese hijo que le llamamos ese hijo mayor, ese hijo principal, porque él mismo, Yahoshua, dijo:
que ustedes también son mis hermanos. Entonces, el Mesías es ese hijo que eres la palabra. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, yo no hablo de mí mismo, no hablo de mi propia voluntad, todo lo que hablo es lo que escuché de mi padre, o sea, él es palabra de Yahweh porque él recibió de Yahweh su palabra y él la retransmite. Eso es ser esa palabra y con poder porque recibe el Espíritu de Santidad para lograr hacer todas las cosas. Y en Juan 12, del 23 al 25, y Josué les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre se glorifique. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, llega solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, pero el que menosprecia su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Miren que, otra vez, el concepto de palabra de Yahweh es este pan que ha descendido del cielo, al que ese hijo ha dejado esa posición para transformarse en un ser humano, y ahora es un ser humano que ha ascendido al cielo perfeccionado, de carne y espíritu, ya sin sangre, y él dice que lo que quiere decir este pasaje simplemente, sencillamente, es que él fue ese grano de trigo que dio fruto al morir. ¿Entiende? Entonces, lo que está diciendo es nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Cómo? Seguir ese ejemplo de un grano de trigo que cae para germinar y dar fruto, dar más pan, o sea, compartir el pan, que es lo que se aprende en Pesaj, compartir el pan, estando en un mismo cuerpo, dice, el que ama su vida era lo que tiene que ver con lo que vimos antes, ¿no? Está relacionado con lo egipcio, amar, vivir en las pasiones, haciendo lo que uno quiere y no lo que quiere Yahweh. Eso es amar su vida, no importarle la obediencia a los mandamientos, conformarse quizás con, bueno, creo, total, pasa un pecado porque ya nos enseñaron que el creer salva y ya está, no. Ah, dice el que menosprecia su vida no es odiar su vida, no hay que malentenderlo, es justamente no enfocarse en vivir esclavizados a las pasiones, a, a las pasiones carnales, a las obras de la carne, como ustedes seguramente habrán estudiado del apóstol Pablo, y buscar, como dijo también el hermano Julio, las cosas de arriba, estudiar lo que quiere, cómo es la voluntad, conocerla a Yahweh, conociendo su voluntad y poniéndola en práctica. Eso es imitar al Mesías y eso es menospreciar lo que todo el mundo ama, que es la vida mundana, la vida de hacer lo que cada uno quiere y disfrutarle los placeres mundanos, como es el simbolismo de vivir en Egipto. Y entonces eso es menospreciar eso y buscar las cosas de arriba, lleva a uno a ser un hijo de Todopoderoso que gracias a esa obra, no por las propias obras, pero gracias a esa obra del Mesías, se logra cumplir con esa, pagar esa deuda que ha tenido el ser humano desde que se desvió desde el antiguo tiempo, ¿no? Que requería desde el principio, ¿no? Que fue echado del jardín de Edén. Y hacia el final tenemos Juan, que dice en Juan 6:53, dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así que el que come mi carne también vivirá por mí.
este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Sin mucha explicación, esto, comer la carne y beber la sangre del Mesías, significa seguir su ejemplo. Todos sabemos cómo vivió el Mesías. Bueno, nosotros tenemos que seguir su ejemplo, vivir consagrado como él fue hacerlo, vivir en oración, vivir tratando de hacer siempre la voluntad del Todopoderoso Yahweh, como hijo suyo. Entonces Colosenses también dice, Pablo, así que ustedes, si ustedes han resucitado en el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Yahweh. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida en el Mesías, con el Mesías en Elohim. Fíjese que ahí habla de unión, unión con el Mesías, y al estar en unión con el Mesías estamos en unión con Yahweh, es decir, estamos haciendo la misma voluntad. Eso es lo que significa y que nosotros estamos destinados a hacer eso, ¿no? A morir a qué? A morir a lo que dice, a menospreciar la vida mundana. Esto es morir. Esto es lo que enseña Pablo, lo que significa morir en el madero para resucitar, como dice el Mesías en Juan 3, nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para hacer las obras que Yahweh manda. Después dice, quiero, en Colosenses 2:8, quiero que estén unidos en amor, que sus corazones se reanimen hasta que capten en toda su riqueza y comprendan plenamente y conozcan perfectamente el misterio de Elohim, es decir, el Mesías mismo, en quien están atesoradas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, justamente, está diciendo que el Mesías es la representación humana de todos los atributos del Elohim viviente, del que nadie puede ver, y el Mesías lo ha hecho conocer, y eso es lo que también dice en Juan, que nadie ha visto a Yahweh, sino que el Mesías lo ha hecho conocer. También se lo dijo a uno de los discípulos, que le dijo, muéstranos al Padre, y él le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes, y me dice, muéstranos al Padre. Entonces, no estaba diciendo que es el Padre, sino que Él está mostrando todos los atributos que tiene el Todopoderoso Yahweh. Entonces, esto es lo que muestra, además también de ser palabra, palabra de vida, y mostrando cómo hay que acercarse al Padre, de la manera que lo mostró en vida el Mesías. Entonces Pedro también dice, acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pues escogida preciosa delante de Yahweh, para que también se los use a ustedes como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio del Yahushua del Mesías, que dice allí que él es la piedra viva, él es el Mesías, él es un ungido, él es un hijo, considerado el hijo del Todopoderoso. Nosotros también debemos ser piedras vivas como él, como hijos de él, pero para ser como él, dice allí, hay que tener edificar una casa espiritual. La única manera de tener una casa espiritual, considera un templo de Yahweh, como dice Pablo, es tener un sacerdocio santo. De eso se habla, que también en Revelaciones, que nosotros fuimos constituidos como si fuéramos sacerdotes ante los gentiles, para enseñar el camino de la vida y de la verdad. Entonces, imitar al Mesías para ser piedras vivas como él, piedra significa donde se pueda edificar, como él dijo, no una casa espiritual en la arena, que es sobre mentiras, que se derrumba ante cualquier problema, no, es en piedra, fundamentada en la palabra de Yahweh, en la firmeza de la palabra de Yahweh. Esa es la manera de tener un sacerdocio santo para poder hacer sacrificios espirituales, que es todo lo que aprendemos en el libro de Levítico, sacrificios espirituales, como también enseña Pablo,
sacrificios vivos, obedeciendo a los mandamientos. En primera de Pedro también dice que como hijos obedientes no se conformen a las pasiones que tenían antes, cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todos aspectos de manera de vivir. Esto tiene que ver con morir y nacer de nuevo, porque dice allí en Colosenses, ustedes ya han muerto y ahora tienen que buscar las cosas de arriba. Bueno, aquí dice esto, antes vivían, pero vivían como si fueran muertos espirituales y ahora no, bueno, no pueden seguir viviendo así, con las pasiones que tenían antes. Busquemos la santidad, que es poniendo en práctica los mandamientos. Sean santos porque yo soy santo, dice allí Pedro. Y si invocan como al Padre aquel quien juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, fíjense que hay juicio de obras, conduzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que lo han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo en otras palabras es que imiten al Mesías, que no solamente se entregó en sacrificio, sino que dejó el ejemplo para que lo imitemos. Y de esa manera vamos a cumplir con nuestro Padre. Finalmente, Pablo nos dice, miren, que nadie los lleve cautivo por medio de filosofía y vana sutileza, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías, porque en él reside corporalmente toda la plenitud y la cualidad divina. Ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Esto ya lo dijimos. ¿Por qué él es palabra? ¿Por qué él es pan del cielo? Bueno, por eso, porque nadie puede ver a Yahweh, pero la manera de conocer cómo es Yahweh, sus atributos, una es a través de la palabra escrita y otra es cómo mostró esa palabra escrita perfectamente aplicada en el Mesías Yahoshua. Y también dice, porque Pablo dice, ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién los instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Es decir, si nosotros lo imitamos a él, podemos tener ese gran privilegio de tener la mente del Mesías. ¿Qué quiere decir tener la mente del Mesías? Que justamente vamos a conocer verdaderamente al Padre y vamos a cumplir con lo que Él realmente está esperando de nosotros. En ese sentido de tener la fe y también la obediencia. Finalmente, va diciendo Pedro en su tercera carta, más bien, bueno, no me acuerdo si era cuál de las cartas, dice más bien, santifiquen en sus corazones al Mesías como amo. Fíjense que la santificación, la única manera de haber santificación es por medio de la obediencia a los mandamientos. Entonces aquí está diciendo, por medio de la obediencia a los mandamientos, ustedes están santificando en sus corazones, en sus mentes, al Mesías como amo. Y estén listos para responder a todo lo que el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, es decir, razón de la fe, explicar cuál es la fe de ustedes, que no es solamente creer, sino que santificar por medio de la obediencia, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Tengan buena conciencia para que los que hablan mal queden avergonzados, los que se burlan de su buena manera de vivir en el Mesías. Buena manera de vivir es en obediencia a los mandamientos. Pablo también en la segunda de Timoteo dice, pero persiste tú en los que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido. Y que desde tu niñez, le dice Pablo a Timoteo, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mesías Yahushua. Eso es lo que está diciendo allí ante Pedro y lo que está diciendo Pablo en otros lugares también. O sea, las sagradas escrituras es no es solamente para terminar creyendo en el Mesías y haciendo cualquier cosa en la vida, no. Es para también estudiar qué es lo que quiere Yahweh de nosotros, respetarle en cada acción
Y lo que dice luego, al final, es un conjunto. Conocer al Mesías, al verdadero Mesías, es justamente imitarle en su obediencia, no creer, y menos creer en un Mesías deformado por otra gente que no tenía nada de sabiduría hebrea. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, ya hacia al final, terminando esto, decimos que la serpiente vomitó de su boca, una de las partes pintorescas, metafóricas, la serpiente, que es el adversario, el Satán, vomitó de su boca agua como un río para alcanzar a la mujer, que esta mujer representa al pueblo de Israel, y arrastrarla con la inundación. Fíjense que el concepto de agua como un río es la tergiversación de otra agua, que es el agua verdadero, que es la palabra de Yahweh. O sea, el plan de la serpiente, está desde el principio, es tergiversar todo, enseñando no morirás y todo, todo lo que son doctrinas falsas que no tienen que ver con la escritura. Esa es el agua que lanzó al pueblo de Israel, pero fue protegida esa mujer porque se tragó la tierra, ¿no? La tierra se involucró allí el Eterno para salvarla. Pero la tierra vino en su socorro, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado de su boca. Entonces el dragón se enfureció con la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a este Mesías. O sea, aquí tenemos que hay más guerras contra, si se enfocó en tratar de hacerle guerra a ellos, son por los que están más en el camino de lo que puede ser la ayuda, y en el camino correcto, dice, dos, dos condiciones: obedecer el mandamiento y tener el testimonio de Yahoshua. El testimonio es buscar imitarlo, no simplemente creer en él. Y fíjense que después, en el capítulo hacia el final, cuando se le revela a Juan, dice, me mostró un río de agua viva. Esta es lo contrario a esa agua como un río que tiró la serpiente. Vio Juan un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono del Elohim. Fíjense, fluye del trono del Elohim, de Yahweh, y del Cordero. Esta es el agua de vida, es la palabra de Yahweh. Y ambos, Yahweh se la dio a Mosé para que el pueblo la mostrara como ejemplo con sus obras, que no lo hizo bien, correcto, y después el Cordero, que es, ya sabemos que es el Mesías, de los dos fluyen esa palabra, que es la palabra y la voluntad de Yahweh. En medio de la ciudad, y a un lado y al otro está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. El árbol de vida, agua de vida, todo esto tiene que ver con la palabra de Yahweh, ese pan que da vida. Y ese es hacer la voluntad de Yahweh. Por eso termina diciendo en este pasaje, aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan el mandamiento de Yahweh y la fe en Yahushua. Aquí está. Entonces, espero que de alguna manera haya, yo sé que algunos que ya estos ya lo conocen, pero bueno, puede ser que haya algunos que le pueda resultar algo nuevo y un pasito más para aclarar quién es el Mesías y que nos lleve a todos a ese premio prometido de la vida eterna. Cuando regrese el Mesías, esperando que sea pronto. Amén y amén.